Bien, no como los atributos de Dios y algunos temas de eclesiología también. Hoy día vamos a continuar con Romanos y antes de empezar les invito a orar para que el Señor sea quien nos guíe en esta mañana. Amén. Oremos. Padre eterno, bendito Señor, gracias te damos por tu misericordia, gracias te damos por tu bondad, Señor. Gracias porque nos dejaste, Señor, la herencia, Padre eterno, de tu palabra para que podamos aprender más de ti a través de ella, tu revelación especial. Señor, ahora seguiremos con la serie de la Carta a los Romanos y te pedimos que sea de bendición para nosotros, Señor, que sea de bendición para nuestras vidas y que podamos entender que somos siervos de justicia, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, desde que iniciamos con la carta que Pablo dirigió a los romanos, hemos visto una secuencia cada vez más amplia. Amén. Para los que han estado presentes desde el principio y los que la mayoría creo que ha leído la carta a los romanos al menos una vez, y se puede dar cuenta de que esta es una secuencia que cada vez se va ampliando mucho más. En el primer verso de esta carta, Pablo se presenta a sí mismo como siervo o esclavo de Jesucristo. ¿Sí recuerdan, verdad? Pablo, siervo de Jesucristo, ¿no? Para entonces ese verso, para nosotros era únicamente como su identificación personal, ¿no? Cuando empezamos el capítulo 1, era mayormente Pablo hablando de él, ¿no? En este caso, ciertamente él llamado al Evangelio, él siervo de Jesucristo, pero no había una mayor importancia para nosotros. Solamente de saber quién era la persona de Pablo o cómo él se consideraba. Luego de ello, él comienza a dar un diagnóstico de la condición de nosotros como seres humanos. Y no solamente de eso, sino también la expresión de la justicia de Dios frente a nuestra actitud como pecadores. ¿Sí? Para esto él se toma la mitad del capítulo 1, todo el capítulo 2 y todo el capítulo 3, en el que concluye, como muchos ya hemos visto, de que los hombres somos completamente depravados, somos malos, no hay ni siquiera uno que haga lo bueno ni que busque a Dios por su propia voluntad. Amén. Bien, a partir del capítulo 4, esta idea da un vuelco a nuestra forma de pensar. ¿Y por qué digo que da un vuelco? Porque si solamente Pablo hubiera terminado en el capítulo 3, ¿quién de nosotros tendría un consuelo de salvación? Nadie. Porque hasta el capítulo 3 solamente nos quedamos sin esperanza. Sin embargo, cuando empieza el capítulo 4, Pablo presenta a la fe como el medio de alcanzar la justicia que es en Cristo Jesús. Amén. Lo que nosotros entendemos como justificación. Amén. ¿Sí? Entendemos de que la justicia es el mismo Cristo y nosotros alcanzamos la justificación. Esa idea se maximiza en el capítulo 5, cuando además esa fe nos trae paz para con Dios. Por cierto que ni esa paz ni esa justificación de la que se habla en el capítulo 5 son ideas vacías o sin fundamento, sino que están basadas en la persona de Jesucristo como el postrer Adán que vino a traernos vida. Amén. Para los que estuvieron al final del capítulo 5, la pregunta con la que se cerró el sermón fue: ¿quién te representa? Amén. ¿Te representa Adán o te representa Cristo? Ahora es en ese capítulo, en el capítulo 6, donde Pablo nos deja como una astilla en los ojos, que nos hace titubear en primera instancia respecto a su significado en el versículo 20. Cuando Pablo dice: pero
allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Amén. Primero nos habla de que somos pecadores y no tenemos ninguna esperanza. Luego nos habla de que es por medio de la fe que alcanzamos la salvación en Jesucristo, su justificación. Y ahora nos dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. A lo que el apóstol se tomó un capítulo entero para poder explicar esta frase. La primera parte de este capítulo fue desarrollada en la semana antepasada, por nuestro hermano Sammy. Amén. Y ahora nos toca continuar con la segunda parte de este capítulo. Y es en esta parte donde la frase que les dije al inicio de Pablo, siervo de Jesucristo, va a empezar a tener un sentido para nuestras vidas. Sin llegar al capítulo 6 probablemente no entendamos qué quiso decir Pablo con que era un siervo de Jesucristo. Pero hoy día vamos a entender qué significaba esa frase. Vamos a leer juntos. Ahí tenemos. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Pero gracias a Dios que, aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. Hablo en términos humanos, por las limitaciones de su naturaleza humana. Antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza que lleva más y más a la maldad. Ofrézcanos ahora para servir a la justicia que lleva a la santidad. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. ¿Qué fruto cosechaban entonces? Cosas que ahora los avergüenzan y que conducen a la muerte. Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Para los que tienen dudas acerca de la versión, recuerden de que mayormente utilizamos la Nueva Versión Internacional, ¿sí? Al menos cuando me toca a mí. Sí, el pastor más utiliza la Biblia de las Américas, Sammy Reina Valera. No tenemos variedad. Mayormente yo utilizo la Nueva Versión Internacional. Jerry dice que usa la Kadosh. Bueno, en la primera parte de este capítulo, desarrollado por nuestro hermano Sammy, podemos ver el resumen de 2 puntos. Sammy dice, yo hice como 10. 1, que la gracia sobreabunde, o la gracia sobreabundante, se mostró donde abundó el pecado. Pero esto no quiere decir que nosotros debamos abundar el pecado. Amén. ¿Sí? Recuerden nuevamente, la gracia sobreabundó donde abundó el pecado. Pero esto no quiere decir que nosotros debamos abundar en pecado. 2, nosotros estamos muertos al pecado, por lo cual el pecado no debe reinar en nosotros. Amén. El verso 14 nuevamente nos deja una frase un poco inquietante. Recuerden de que ya habíamos mencionado anteriormente que el verso
20 del capítulo 5 fue el primer verso que nos inquietó para continuar la lectura, que es: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pues el verso 14 nuevamente nos deja otra frase inquietante: ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Pues esta segunda parte, desde el 15 en adelante, nos trae una nueva explicación de lo que significa esta frase, además de una conclusión realmente importante para nosotros. Vamos a empezar con el verso 15. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Me lo dejas ahí todavía en pantalla? Este versículo contradice directamente aquella creencia de los antinomianos. El pastor ya en otras ocasiones mencionó qué significaba antinomianos, ¿verdad? Para los que no lo recuerdan, es un compuesto de dos palabras: anti, que es sin, y nomos, que es ley. O sea, antinomianos son aquellas personas que viven como si no hubiera ley. La mayoría de ellos dice que si ya no estamos bajo la ley, podemos hacer todo lo que deseamos porque ya no estamos bajo la ley. Ahora, mayormente los antinomianos asocian el no estar bajo la ley con el hecho de ya no pecar más. O sea, creen que podemos vivir sin cometer ningún pecado, ya que el pecado está muerto. Pero recuerdan también cuando habló Sammy, la nota a pie de página al final era: nosotros estamos muertos al pecado, pero no que el pecado esté muerto. Amén. Ahora, ¿por qué digo que esto contradice a lo que creen los antinomianos? Porque como dice Pablo, entonces ¿qué? ¿Vamos a pecar? Cuando Pablo dice vamos a pecar, pone en claro que a pesar de no estar bajo la ley, es posible seguir pecando. Amén. Pablo está diciendo: ¿acaso vamos a pecar? ¿Vamos a pecar? Si los antinomianos tuvieran razón, entonces Pablo no diría vamos a pecar, porque no existiría pecado. Pero él dice vamos a pecar porque no estamos bajo la ley. ¿Y cuál es la respuesta a esta pregunta? De ninguna manera, y con signos de admiración en nuestras traducciones, ¿no? Es una respuesta enérgica. ¿Acaso pues vamos a pecar porque no estamos bajo la ley? De ninguna manera. No podemos seguir abundando en el pecado. En este versículo, en el verso siguiente, entonces vemos una explicación de Pablo. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Necesito un voluntario que me busque, por favor, el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 34. Aquí, hermanos, no hay un punto intermedio. Amén. No existe la posibilidad alguna de que alguien diga que no es esclavo del pecado, pero tampoco es esclavo de la obediencia o algo así. 34. Pablo hace una referencia a una frase que el mismo Jesús menciona en el capítulo 8, verso 34. ¿Quién puede dar lectura? Jesús. Dijo yo, hay varios comentarios. Ya vamos a darle la preferencia a Eli. Ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. Amén. Respondió Jesús. El mismo Jesús está diciendo: el que peca es esclavo del pecado. Y esa misma referencia está haciendo Pablo
en este versículo 16 de Romanos capítulo 6. Si tú te sometes a alguien, eres su esclavo y le vas a obedecer, ya sea al pecado que te lleva a la muerte o a la obediencia que te lleva a la justicia. Quisiera que notemos aquí que Pablo no dice que si somos siervos de la obediencia, esto nos llevará a la vida, sino a la justicia. No se distraigan, ¿no? Pablo no está diciendo, si sirves al pecado, te vas a la muerte. Y si sirves a la obediencia, te conduce a la vida, sino a la justicia. ¿Por qué? Más adelante vamos a ver esa explicación. Verso 17. Pero gracias a Dios que, aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. Quisiera que nos imaginemos un momento. Vamos a recordar un poquito la era medieval, por ahí, o la era antigua de los imperios, ¿sí? Y vamos a imaginar el nombre de un rey. Ahí está levantando la mano el voluntario, el rey Bruno. ¿No? Imaginemos de que Bruno es el rey de un gran imperio en el cual nosotros estamos sometidos como esclavos, ¿sí? Nosotros somos sus esclavos. Ojo, nosotros no somos su pueblo, somos sus esclavos. Y como esclavos no tenemos derecho ni a voz ni a voto. Entonces viene Caleb con su ejército, ¿sí? Viene Caleb con su ejército, a ver, no se distraiga. Viene Caleb con su ejército y derrota completamente al ejército de Bruno. ¿Nosotros venimos a ser libres? No, exacto. Seguimos siendo esclavos, pero ahora somos esclavos de Caleb. Mientras éramos esclavos, también éramos incapaces de liberarnos nosotros solos. ¿Sí? Quiero que recuerden eso. ¿Por qué? Asimismo, nosotros, por naturaleza, desde que nacimos, éramos esclavos del pecado. Nuevamente, por palabras de Jesucristo, el que hace pecado, esclavo es del pecado. Amén. Entonces nosotros por naturaleza éramos esclavos del pecado e incapaces de liberarnos por nosotros mismos. Incapaces de tomar nuestra decisión de servir a la justicia que es en Cristo mismo, sino que Él es el que nos liberó. Amén. No fuimos nosotros en nuestra capacidad, sino fue el mismo Cristo liberándonos. Nos liberó del pecado, pero no para que ahora nosotros podamos hacer nuestra propia voluntad, sino para estar al servicio de su justicia. Nosotros, habiendo sido liberados del pecado, ahora somos esclavos de la justicia. Amén. No somos libres para hacer lo que nosotros querramos y obedecer a Dios si queremos o seguir en el pecado si nosotros decidimos. No. Si en verdad Cristo nos ha liberado del pecado, no nos ha liberado a nuestra suerte, sino que nos ha liberado del pecado para ser sus siervos o sus esclavos. Amén. Versículo siguiente. Hablo en términos humanos, por las limitaciones de su naturaleza humana.
Antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza que lleva más y más a la maldad. Ofrézcanlos ahora para servir a la justicia que lleva a la santidad. Pablo habla como hombre, es decir, como quien también pasa por las mismas circunstancias, y habla a un pueblo que aún le cuesta entender las cosas espirituales. Las mismas palabras de Jesucristo con Nicodemo. Si no entiendes las cosas terrenales, ¿cómo vas a entender las espirituales? Ahora, cuando Jesús hablaba a Nicodemo, le estaba dando una revelación espiritual en realidad. Si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino. Sin embargo, le está diciendo nuevamente, Jesús como un hombre, hacia Nicodemo que es otro hombre, dándole palabras sencillas, porque si lo hiciera más complejo, no lo entendería. Y aún las sencillas no las entendió. De igual manera Pablo aquí, diciéndonos como hombre, a nosotros que nos cuesta entender las cosas espirituales aún, nos dice, antes usaban sus cuerpos para hacer el mal. Esto engloba todo tipo de pecado, ya que para pecar hacemos uso de nuestro cuerpo. Ojo, los gnósticos consideran que nuestro cuerpo de por sí es malo y que el espíritu es bueno. Pero nosotros no consideramos de que el cuerpo sea malo, ya que el cuerpo ha sido hecho a imagen y semejanza de Dios. Sin embargo, nosotros que somos pecadores hacemos uso de nuestro cuerpo para el mal. Y esto engloba todo, como les decía, desde la boca para decir una pequeña mentira, nuestras manos para robar, grandes o pequeñas cosas, no importa, hasta todos nuestros sentidos para planear un asesinato o cometer inmoralidad sexual. Todo nuestro cuerpo es usado en el momento de pecar. Ahora, el apóstol nos llama a usar todo nuestro ser al servicio de la justicia, al servicio de Cristo mismo. Y esto nos lleva a la santidad. Amén. No habla nada del tipo de ropa que debemos usar, de que si debemos o no podemos ponernos joyas o pintarnos, ¿no? O prácticas ascéticas para llegar a la santidad. No habla nada de que tengas que hacer o no hacer ayunos, ni nada de eso, sino más bien la práctica de la justicia. Amén. El mismo Jesucristo diciéndoles, misericordia quiero y no sacrificio. Y las palabras que Samuel le dijo a Saúl también, obediencia quiero y no sacrificio. Amén. Verso siguiente. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. ¿Qué fruto cosechaban entonces? Cosas que ahora los avergüenzan y que conducen a la muerte. Amén. ¿Quién está libre del pecado? Tiene la primera piedra. Todos hemos pecado, amén. Todos hemos pecado. Ayer escuchaba un testimonio, ¿no?, de uno de los jóvenes aquí en Reformed Youth. Y así como él, todos nosotros hemos pecado. Alguno de ustedes puede decir, yo he nacido en hogar cristiano, he sido instruido en la palabra desde pequeño. Y como testimonio personal puedo decir que gracias a eso hemos podido evitar la expresión de pecados escandalosos, mas no hemos podido evitar el pecado en sí mismo. Todos somos pecadores. Amén.
Y todos hemos hecho uso de nuestro cuerpo para practicar ese pecado. Amén. Y ahora todas esas cosas, cuando tú has venido a Cristo, y aún posteriormente de venir a Cristo y vuelves a pecar, cuando recuerdas todas esas cosas, ¿te llenas de orgullo? ¿Te deleitas recordando todas las veces que has pecado? No, ¿verdad? Sino que son cosas que ahora nos avergüenzan. Amén. Ahora, no vayamos a pensar que cuando Pablo dice estaban libres del dominio de la justicia, quiere decir que no estábamos en la obligación de hacer lo justo. Algunos podrían decir así, ¿no? Entonces me conviene seguir siendo todavía pecador, no nacido de nuevo, porque así la justicia no tiene dominio sobre mí, no tengo el deber de hacer lo justo. Pero lo que en realidad está queriendo decir aquí Pablo, están libres del dominio de la justicia, significa que la justicia no podía operar a nuestro favor. Si la justicia te lleva a la santidad, no vas a poder llegar a esa santidad jamás, mientras sigas en tu sistema de pecado. Los versos anteriores que ya hemos leído dice que gracias a Dios ahora nosotros seguimos esa doctrina o esa enseñanza que se nos ha sido manifestada, que nosotros bien sabemos que es el Evangelio. Amén. Gracias a Dios por medio del Evangelio que ahora nacimos de nuevo y podemos practicar la justicia. Amén. Verso 22 dice: pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. El autor de Hebreos, posiblemente el mismo Pablo, en el capítulo 12, verso 14, dice que sin santidad nadie verá al Señor. Eso significa que si realmente hemos nacido de nuevo, si hemos sido liberados de la esclavitud del pecado, vamos a evidenciar una vida dispuesta al servicio de Dios y su justicia, que nos permite llegar a su santidad y nos conduce a la vida eterna. Amén. Ahora, si alguien creyera que esta santidad y esta vida eterna es algo que nos ganamos por nuestra obediencia, Pablo se encarga de desmentir esa idea en el versículo final de este capítulo. Por si a alguno les queda dudas, en el verso final dice: porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Pensando en el salario que recibía un soldado romano, que consistía en víveres que apenas le alcanzaba para vivir, Pablo dice: porque el miserable pago del pecado es muerte. Más o menos así debería estar expresado el versículo, bajo el contexto de lo que se refería Pablo. La muerte te da una paga miserable que es igual. El pecado te da un pago miserable que es igual a la muerte. Amén. Pero en Cristo Jesús tenemos vida eterna. Sin embargo, esto no debe ser tomado como un pago o recompensa a nuestra obediencia. Si alguien cree que será salvo por su obediencia, es equivocado. Más bien, tu obediencia va a ser una muestra de que ya eres salvo. Amén. Porque la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, es una dádiva de Dios. Y una dádiva es un regalo que recibes sin merecerlo, de pura gracia. Amén. No sé ustedes, yo cuando era más pequeño siempre confundía dádiva con gracia.
Decía, pero ¿cuál es la diferencia si suenan casi iguales? La dádiva es un regalo no merecido y la gracia también dice que es algo no merecido. Pero recuerden, vamos a escenificarlo más o menos así. Yo tomo un regalo y se lo doy a Bruno. ¿Dónde está Bruno? ¿Dónde está? No, yo le doy un regalo a Bruno, ¿sí? Bruno no se merece ese regalo, pero yo se lo doy. La actitud con la que yo se la doy es gracia, ¿sí? Yo se lo doy de pura gracia, porque yo quiero, no porque se lo merezca. Y el regalo en sí mismo es la dádiva. Entonces, de igual manera, la vida eterna es la dádiva de Dios que ha sido dado por la pura gracia de Dios. Ahora, esa vida eterna no es algo así como que para los fans de Dragon Ball, ¿no? Sale Shenlong y le dices quiero vida eterna y ya tienes vida eterna. Te hagan lo que te hagan, igual tienes vida eterna. No es así. Para nosotros la vida eterna está en Cristo. Amén. Entonces, si crees tener esa vida eterna, tienes que estar en Cristo. Amén. Y estar en Cristo te lleva a ser un siervo de su justicia, que te lleva a la santidad. Amén. De manera de que tu obediencia es una muestra de tu nuevo nacimiento. Amén. Regresamos al inicio. Pablo, siervo de Jesucristo. A la luz de este capítulo, significa que ese Pablo, que en otro tiempo perseguía a los cristianos, que había rendido sus miembros al pecado, ahora servía a la justicia de Cristo. Abandonando el pecado, que no tenía más soberanía en él, ya que estaba muerto al pecado, ya no estaba bajo la ley, sino más bien había sido liberado por Cristo Jesús para ser un siervo de la justicia. Ahora yo te preguntaré a ti, ¿eres un siervo de la justicia? ¿Cómo te considerarías? Tú podrías decir también, como Pablo, Carlos, siervo de Jesucristo, o siervo de la justicia, como es en este caso el título del sermón en esta mañana. Piensen ustedes mismos, hagan un análisis, no tienen que responder en voz alta. Ustedes mismos, ¿pueden decir que ustedes son siervos de la justicia? ¿Podrían identificarse con Pablo? Recuerden de que muchos, por el tipo de enseñanza de este siglo XXI, y los apóstoles que aparecen, uno diría, leería en su contexto de ellos, Pablo, siervo de Jesucristo, wow, el grande Pablo. Pero ven que no es así. Nosotros deberíamos pensar si podríamos colocarnos también en ese lugar y decir también, con su nombre de cada uno de ustedes, siervo de Jesucristo. Aquel que reconoce que en otro tiempo había servido al pecado, que había entregado sus miembros al pecado, pero que ahora está rendido a la justicia que es en Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos podrían hacerlo? ¿Cuántos tienen la convicción de que son siervos de Jesucristo? Y aquellos que no tengan la convicción de siervos de Jesucristo, les invito también a rendirse a esta enseñanza que es el Evangelio, que nos recuerda de que tenemos salvación únicamente en Jesús. Amén. Renunciemos a nuestro pecado, dejemos nuestra rebeldía de lado y vayamos a Cristo. Amén. Les invito a ponerse de pie y vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Señor, porque tú nos haces recordar